Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila Godoy. Fue una poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Gabriela Mistral afirmó: "La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien pueda vivir sin ella". Qué impactante esta frase de Gabriela Mistral. La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien pueda vivir sin ella. La Biblia es el libro más maravilloso que podemos leer. Es la carta de amor de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. En ella, Él nos revela su deseo de que cada uno de nosotros, cada ser humano, tenga una amistad cercana con Él, que lo adore y que viva en comunión con Él desde ahora y por toda la eternidad. En este nuevo año debemos volver a muchas cosas que practicamos antes, que eran buenas y que lastimosamente por las circunstancias actuales hemos abandonado. Fueron aquellas cosas que realmente fueron de utilidad. El pastor José Escalona recientemente nos habló de volver a la oración. Fue una gran bendición haber podido celebrar la semana de oración al inicio del nuevo año en nuestra iglesia Dios Admirable. El poder ir buscando a Dios, hablando con Dios, poniendo nuestras ansiedades, nuestras cargas en las manos de Dios, pero a la vez agradeciendo el cuidado y la protección que tuvo con nosotros durante estos días duros que están recién terminando. Hoy quiero animarte a volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia, porque en la oración hablamos con Dios, en la Biblia Dios nos habla a nosotros. Son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. La lectura de la Biblia no nos deja igual. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y ella es viva y llega hasta los rincones más escondidos de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra inteligencia, de nuestras emociones. Permitamos entonces que la palabra de Dios haga en nosotros esa obra. Leamos la Biblia con ese deseo de ser transformados por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Entre las palabras que están más mencionadas en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios está cielo. Cielo aparece 582 veces, mientras que la palabra infierno solo 54. Son solamente cosas curiosas que quiero compartir contigo. La palabra vida aparece 451 veces frente a las 371 oportunidades en las cuales se lee la palabra muerte. Y la palabra de Dios, o la palabra Dios, aparece más de 1400 veces. Es que las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119 y en su totalidad está dedicado a las Escrituras como la palabra de Dios, a la urgencia de estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, vivir adecuadamente la palabra de Dios. Así que para volver a la palabra de Dios, he hecho un acróstico que hemos llamado o que he llamado leo la palabra de Dios. ¿Qué significa cuando yo afirmo entonces que leo la palabra de Dios? La primera cosa es que la palabra de Dios es para leerla. La palabra de Dios es para leerla. ¿Qué me dirías si te preguntara
si leíste el bestseller o el libro más vendido en el año 2021. Si te dijera que ese libro, yo también lo leí, gran parte de él, pero la lectura de ese libro cambió mi manera de ver la vida, rompió mis paradigmas, me hizo literalmente una nueva persona. Seguramente me preguntarías, ¿cómo se llama el libro? ¿Y quién es el autor de ese libro que transforma vidas? Al revelarte que ese libro ha sido traducido a más idiomas y dialectos que ningún otro libro en toda la historia de la humanidad. Tendría que agregarte también que en muchos países su venta o su lectura están prohibidas. Entonces estarías cerca de saber que ese libro es una biblioteca de libros y se le llama la Biblia. Uno de los más famosos políticos de Estados Unidos, Abraham Lincoln, afirmó: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. La Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre, dijo Abraham Lincoln. ¿Cómo podemos entonces rechazar el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad? Es que leer la Biblia es valorar el regalo que Dios le dio al ser humano. No leerla, por el contrario, es desagradar al mismo Dios. Desagradar a quien nos entregó ese hermoso regalo que es su palabra. ¿Por qué entonces debemos leer la Biblia? ¿Por qué realmente debemos leer la Biblia? Y yo encontré varias razones. La primera es porque la lectura de la Biblia nos da dirección. Cuando leemos la Biblia encontramos dirección. Así como cuando tú sales de un lugar y quieres ir a otro y le colocas el GPS para conocer la dirección exacta, precisa, segura de poder llegar a esa meta. Leer la palabra de Dios nos permite ir en la dirección correcta para alcanzar la meta de la vida. El Salmo 119, 130 nos dice: las enseñanzas de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla la entiende. La enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. El salmista enseña que la palabra de Dios ilumina nuestra vida. En este valle tenebroso en el cual estamos experimentando durante todo este tiempo, en este valle de densa oscuridad, la Biblia es nuestra luz LED, poderosa para alumbrar nuestra existencia. Seguramente habrás visto las plazas y avenidas de tu ciudad cuando están iluminadas por ese tipo de luces llamadas LED. Verás la claridad, verás cómo esa luz te permite casi vivir en el día. Así que pudieras decir que cuando lees la palabra de Dios se convierte en esa luz que ilumina tu vida y que Dios a través de su Espíritu la convierte en sencillez para que puedas entenderla. La segunda razón por la cual debemos leer la Biblia es porque ella nos da sabiduría. La Biblia nos da sabiduría. Cuando Dios estaba preparando a su pueblo para la entrada a la tierra prometida, el Señor les da una serie de instrucciones a los gobernantes. Óyelo bien, le da Dios instrucciones a los gobernantes para que su gestión fuera exitosa en la tierra que Él había prometido. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y también sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos,
ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Dios le está dando a los gobernantes de Israel, o les está pidiendo, les está exigiendo que siempre tengan a la mano una copia de la palabra de Dios. Pero les dice, no para tenerla en la sala del palacio, no para tenerla abierta en un lugar especial. Él dice que deben tenerla para que la puedan leer todos los días. El Señor le está diciendo a los gobernantes que leyendo ese libro aprenderán a temer al Señor su Dios y no se creerán superiores a sus hermanos. No sé si puede haber un valor más grande para un gobierno o para un gobernante en cualquier parte del mundo que poder aprender a temer al Señor su Dios y que además de eso le permita no considerarse superior al pueblo al cual él gobierna. Así que podemos afirmar que la palabra de Dios es útil, es sabiduría para gobernar cualquier nación en cualquier tiempo, pero también es mucho mejor para conducir tu familia o establecer tu estilo de vida. Pero déjame decirte, no basta con leer la Biblia, también hay que estudiarla. Leerla y estudiarla. Thomas Jefferson, otro de los prominentes y conocidos políticos gobernantes estadounidenses, dijo: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. ¡Qué gran verdad! El estudio de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Biblia, te hará un mejor ciudadano, te hará mejor padre y te hará mejor esposo. Es sorprendente cómo la sociedad estadounidense se ha deteriorado en sus valores. ¿Y saben por qué? Porque no han atendido el llamado de Thomas Jefferson. Sacaron las Escrituras, sacaron la Biblia de la escuela para ahora tener que llevar esa escritura, esa palabra de Dios a las cárceles, donde están muchos que si hubieran podido leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios, no estarían en esas condiciones. Tenemos 3 razones para estudiar las Escrituras. La primera razón es que nos ayuda a mantener nuestra esperanza. En un mundo de desesperanza, de conflictos, de tristeza, en un mundo en el cual emocionalmente lo que aumenta es la ansiedad, la depresión, leer la palabra de Dios te ayudará a recobrar tu esperanza. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, el versículo 4, leemos: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Cuando leemos la palabra de Dios, entonces podemos perseverar en nuestra esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Cuando la desesperanza, la frustración, la apatía, el desánimo, cuando esas cosas invadan tu mente, recuerda, tienes a las Escrituras para volver a ellas, para leerlas, para estudiarlas, para entender lo que Dios quiere para tu vida. La tercera cosa que podemos hacer o que por la que debemos estudiar la palabra de Dios es porque ella nos muestra que Jesús es el Salvador. Y creo que no hay una razón más importante que esa. Porque las Escrituras nos muestran que Jesús es el Salvador. En un mundo religioso donde cada religión cree tener la razón, en un mundo en el cual las religiones de alguna manera están permeando los valores de la sociedad, tenemos que ir a la Escritura, a la palabra de Dios, a la Biblia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado,
le dice Jesús, porque piensan que las Escrituras le darán la vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero el propio Señor Jesús está diciendo, esas Escrituras te mostrarán que Jesús es el Salvador. La Biblia como palabra de Dios te muestra que eres un pecador, que estás condenado en tu pecado y que Dios se hizo hombre, el Dios Santo se hizo hombre en la persona de Jesucristo para pagar tu deuda de pecado con el Padre Celestial. Eso lo encontrarás si lees la Biblia, si estudias la palabra de Dios. En caso contrario, estarás dejándote guiar por muchas modas, tanto religiosas como sociales, en lugar de estar atendiendo la enseñanza que Dios ha preparado para tu vida. La tercera razón por la que debemos estudiar la palabra de Dios es porque ella nos permite reconocer a los falsos predicadores. Ella nos permite reconocer a los falsos predicadores. El apóstol Juan, a quien conocemos como el del amor, porque realmente sus cartas están cargadas de amor, nos hace una invitación, nos alerta sobre la necesidad de poder leer y estudiar la palabra de Dios. En su primera carta, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 13 leemos que dice el apóstol Juan: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Juan, el del amor, dice, han salido por el mundo muchos falsos profetas. Dicen que están inspirados por el Espíritu. Pero Juan dice, debes someterlo a la prueba para ver si es de Dios. ¿Cuál es esa prueba? Para ver si lo que alguien está enseñando viene de Dios o no viene de Dios. La mismísima palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la que te podrá mostrar o revelar si aquella enseñanza que te pudo haber atraído a ti es real, es verdadera o no lo es. No sé si tú lo has notado, pero tanto en Instagram como en Facebook, aún a través del WhatsApp, se comparten unos carteles que aparece una frase de un predicador reconocido y la foto del predicador. Sorprendentemente, muchos de los que piden que volvamos a la Biblia no comparten la Biblia, sino que comparten frases de otros predicadores. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Tenemos que confrontar esas ideas, por muy atractivas que sean, con la palabra de Dios. Los creyentes de Berea sobresalen como un ejemplo para los cristianos de hoy. No solo porque ellos aceptaron las Escrituras, sino también por el hecho de que cuando los apóstoles fueron a predicarles, ellos examinaban a fondo lo que estos apóstoles llevaban para ver si esa enseñanza era la correcta a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo con las Escrituras. Pero me llama la atención que si leemos esto en el capítulo 17 del libro de Hechos, vemos que los de Berea examinaban las Escrituras todos los días. Todos los días. Estudiar la palabra de Dios no es compartir carteles con hermosas enseñanzas o palabras atractivas. Tampoco es repetir lo que algunos eruditos enseñan. Estudiar las Escrituras es confrontar lo que el predicador dice con la Biblia. Solo ella es inspirada por el mismo Espíritu de Dios. No podemos poner una frase de un predicador al nivel de lo que la palabra de Dios enseña. De igual manera, puedo decirte que no basta con leer y estudiar la Biblia. También hay que obedecerla. Por eso hablaba del acróstico leo la Biblia.
leerla, estudiarla, obedecerla. Dwight L. Moody, uno de los grandes predicadores de la historia de la humanidad, acuñó una frase hermosísima. Él dice: el pecado te aleja de la Biblia. La Biblia te alejará del pecado. El pecado te aleja de la Biblia, pero la Biblia te alejará del pecado. Hay algunas razones, varias, para no solo leer, no solo estudiar, sino también obedecer la palabra de Dios. Y la primera razón es que la palabra de Dios nos hace auténticos cristianos. ¿Cómo lo escuchaste? Leer la palabra de Dios te hace un auténtico cristiano. Santiago, en su carta universal, en el capítulo 1, en el versículo 22, nos dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismo. No es suficiente con solo oír el mensaje. Hay que obedecerlo. ¿Qué pasa si yo leo la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, pero no lo obedezco? Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Así que leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios nos hace cristianos auténticos, reales, verdaderos. No nos estamos engañando. Porque déjame decirte que puedes leer la Biblia, puedes estudiar la Biblia, pero si no la obedeces, no estás engañando a las otras personas. Santiago dice: te estás engañando a ti misma. La segunda razón por la cual debemos obedecer la palabra de Dios es que leerla no es una carga, es una dicha. Obedecer la palabra de Dios no es un peso grande que pondremos sobre nuestros hombros, es una dicha. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Él contestó, refiriéndose al Señor Jesús, Él contestó: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios no es una carga, es una dicha, es una felicidad. Como dicen algunas traducciones bíblicas más antiguas, es una bienaventuranza, es una dicha poder obedecer la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, la estudias y la obedeces, no estás poniendo cargas sobre tu vida, estás quitándote cargas que estás llevando por no obedecer la palabra de Dios. La tercera cosa por la cual debemos obedecer la palabra de Dios es porque ella nos conduce a la santidad. Obedecer la palabra de Dios nos conduce a la santidad. En el mismo Salmo 119 del cual te hablé, que está dedicado a la palabra de Dios, nos dice, Salmo 119, versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Lo que decía Dwight L. Moody es real. La palabra de Dios te apartará del pecado, pero el pecado te aparta de la palabra de Dios. Si te cuesta leer la palabra de Dios, estudiarla, obedecerla, debes hacerte un diagnóstico interior, un escáner de tu vida. ¿Por qué no quieres leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios? Seguramente en tu ser interior hay conductas que desagradan a Dios. Él las llama pecado. Y ese pecado es lo que te está separando de la palabra de Dios. La cuarta razón de la cual quiero compartir con ustedes por la cual debemos obedecer a Dios es que obedecer la palabra de Dios nos permite hacer lo correcto.
Cuando obedecemos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es simple y llanamente lo correcto. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a un joven siervo que quería consagrar su vida al ministerio, al servicio del Señor. En su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Quien va a determinar lo que es correcto en tu vida, quien va a determinar lo que es verdadero, lo que está mal en nuestra vida, no pueden ser los valores de la sociedad. No pueden ser los esquemas religiosos establecidos. Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser la palabra de Dios. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver el mal que está en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso debemos leer, estudiar y obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Hoy puedes decir: yo leo la Biblia porque la leo, la estudio y la obedezco. No sé si sabías, pero la única Biblia que muchas personas podrán leer será tu vida. Porque con tu comportamiento, con tu carácter, con tu conducta, estarás reflejando el carácter de Cristo. Y podrán entonces valorar que lo que dice la Biblia es verdad. Porque su lectura, su estudio y su obediencia transformó tu vida. Te hizo una nueva persona. Miguel de Unamuno, aquel escritor hispano extraordinario, dio una frase que me llamó la atención. Él dice: tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra, omnipotente, porque es la vida misma. Y la vida no vive, vivifica. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios no muere, porque es la palabra del omnipotente, dice Miguel de Unamuno. Hoy puedes leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Si haces este acróstico como un propósito de año nuevo, ese propósito cambiará tu vida. Y si vas a leer las Escrituras, vas a encontrar la gran enseñanza. Y es que hemos sido creados a la imagen de Dios, pero desobedecimos a Dios y ese pecado nos separó del Dios Santo y estamos condenados en nuestros pecados. Pero si nos arrepentimos de ese pecado y reconocemos que en la cruz del Calvario Jesús murió por nuestros pecados, pagó nuestra deuda, le invitamos a entrar a nuestro corazón. El Señor perdonará todo tu pecado, lo echará al fondo del mar, te hará una nueva persona. Escribirá tu nombre en el libro de la vida eterna. ¿Quieres hacer un gran propósito de año nuevo? Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Reconócelo como el único que puede perdonar todos tus pecados. Invítale a entrar a tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, yo quiero ayudarte. Voy a hacer una oración y tú la vas a repetir desde lo profundo de tu corazón y en alta voz, para reconocer públicamente que eres un pecador, que te arrepientes del pecado y que reconoces que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Quieres recibir a Jesús allí donde está? Inclina tu rostro en señal de reverencia a nuestro Dios y repite conmigo: Padre Celestial, Padre bueno, Dios Santo, yo reconozco públicamente que soy un pecador. Te pido
que me perdones todos mis pecados. Abro mi corazón para que entres. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración, estoy seguro que el Señor ha perdonado tu pecado y te ha hecho una nueva persona. Te invito para que te pongas en contacto conmigo para ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Entre tanto, propósito de Año Nuevo, leo la Biblia, leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.